Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En una noche que prometía pasar inadvertida entre las decenas de eventos sociales que marcan la vida nocturna de Estambul, se gestó un momento que cambiaría para siempre la dinámica entre dos de los rostros más respetados del mundo. Actoral turco, Mert Ramazan Demir y Engin Akyürek. Nadie pudo anticipar que aquel evento, una simple gala de estreno, terminaría transformándose en el epicentro de una tensión apenas disimulada, donde una sola frase bastaría para dejar una huella imborrable. La historia que precede al estallido es tan sencilla como cargada de matices emocionales. Tras la turbulenta y mediática separación entre Mert y la también actriz Afra Saraolu, muchos observadores del espectáculo comenzaron a notar detalles que, aunque sutiles, no escaparon a los ojos atentos del público: apariciones conjuntas de Afra y Engin en lugares inesperados, fotografías captadas en momentos curiosamente casuales, y miradas fugaces que alimentaron las sospechas. ¿Era solo complicidad profesional? ¿O algo más comenzaba a florecer entre ellos? Para muchos, esos indicios fueron más que suficiente para tejer hipótesis. Para Mert, en cambio, pareció ser un golpe más íntimo y profundo. Aunque públicamente mantuvo una compostura envidiable, su silencio comenzó a percibirse como la calma que precede a la tormenta. La noche del estreno de una nueva serie trajo consigo un escenario propicio para que los caminos de ambos actores volvieran a cruzarse. El ambiente, aunque festivo en apariencia, se cargaba de una electricidad contenida. Según testigos, los gestos hablaban más que las palabras. Cuando Mert, copa en mano, decidió caminar en dirección al grupo donde se encontraba Engin, el aire pareció condensarse. Las miradas se encontraron. El murmullo se apagó. Y entonces, en un tono que helaba por su aparente serenidad, Mert pronunció una frase que, según quienes la escucharon, resonará en la memoria de Engin por mucho tiempo. Puedes quedarte con lo que quedó de ella, pero jamás entenderás por qué me eligió a mí primero. Las palabras no fueron gritadas, ni acompañadas de gestos dramáticos. Fueron simples, directas, pero cargadas de una emocionalidad tan cruda que desarmó a todos los presentes. Algunos rieron nerviosamente, creyendo que se trataba de una broma oscura. Otros simplemente se quedaron inmóviles, comprendiendo que asistían a un momento real, sin guión, sin cámaras, sin filtros. Engin, conocido por su carácter reservado y su imagen pública construida sobre la elegancia y la distancia, no respondió. Solo giró sobre sus pasos y se marchó. Pero su expresión lo dijo todo: había sido herido. No por el contenido exacto de las palabras, sino por la certeza con la que fueron pronunciadas. Aquello no fue un ataque al ego, fue un bisturí que apuntó directo al centro del orgullo. Tras el evento, las redes sociales y los medios especializados no tardaron en explotar. Algunos aplaudieron a Mert por su franqueza brutal. Otros lo acusaron de utilizar el dolor personal como espectáculo. Se encendieron debates sobre los límites entre lo íntimo y lo público, y sobre si el corazón roto justifica actos que rozan la humillación. Poco después, Mert apareció en un programa de entrevistas, y aunque evitó mencionar nombres, dejó caer una reflexión que fue interpretada como una segunda estocada, más elaborada pero igual de filosa.
Hay hombres que caminan por la vida como si todo les perteneciera solo porque tienen más años. Pero la experiencia no es nada si no sabes leer entre líneas. Una frase que, para muchos, fue un dardo envenenado dirigido claramente a Engin. ¿Una crítica a su postura distante? ¿Una forma de decir que la madurez no se mide en canas sino en sensibilidad emocional? Las interpretaciones se multiplicaron. Afra Saraolu, por su parte, optó por el silencio. Pero no el silencio vacío, sino el calculado. Unas horas después del incidente, publicó una historia en Instagram con la imagen de un escenario vacío y una frase sencilla pero devastadora. A veces el silencio dice más que las palabras. ¿Fue un apoyo a Mert? ¿Una crítica velada a ambos? ¿O simplemente una forma poética de alejarse del drama? Como en muchas historias de emociones intensas, las respuestas no son fáciles, y cada quien interpreta lo que quiere ver. Mientras tanto, los seguidores de ambos actores se dividen. Las redes se han transformado en un campo de batalla emocional. Hay quienes exigen una respuesta por parte de Engin, y otros que lo aplauden por no caer en provocaciones. La prensa, como era de esperarse, ha convertido el episodio en una saga que se alimenta de cada nuevo gesto, cada frase, cada publicación. La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿esto fue un capítulo aislado, o el inicio de una guerra silenciosa entre dos titanes del drama turco? ¿Podrán retomar algún tipo de relación profesional en el futuro, o esta herida marcará un antes y un después irreversible? Una cosa es segura: Mert Ramazan Demir, con una sola oración, logró algo que pocos consiguen en el mundo del espectáculo: capturar la atención colectiva con una verdad dicha sin adornos, directa al alma. Y Engin Akyurek, pese a su silencio, ha quedado en una posición que, quizás, ni él mismo imaginó. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Mert hizo bien al expresar lo que sentía de forma tan pública? ¿O fue un acto impulsivo que puede costarle caro a nivel profesional? ¿Y tú, de qué lado estás, del joven que ama con intensidad o del hombre que prefiere el silencio maduro? Además, cuéntanos. ¿Qué otros actores o actrices turcos te gustaría ver en nuestros próximos vídeos? ¿Crees que Afra debería romper el silencio o ha hecho bien manteniéndose al margen? Déjanos tu comentario, que queremos leerte. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.